Muy buenas noches, bienvenidas y Grass. bienvenidos. Esta es la clase número 6. Sí, son hasta todos los temas del libro El Nuevo Conductor. Nos quedan algunos todavía. Nos queda uno, 2, 3, 4, 5 clases más o menos. Ya son 12 clases porque después vemos la pauta del examen práctico también, ¿ya? Así que aún nos quedan temas todavía por revisar, ¿ya? El tema número 7 de normas de circulación, entonces, tiene como objetivo principal conocer los diferentes tipos de normas de circulación en Chile e identificar cada una de las señales de tránsito que podemos identificar, o sea, que podemos encontrarnos en la vía, no solamente demarcaciones, sino que en general señales verticales, y todo lo que necesitamos para poder seguir las indicaciones del tránsito, porque acá el tema parte con lo primero, que es las instrucciones. ¿Qué son o cuáles son las instrucciones del tránsito? Ya las instrucciones del tránsito finalmente es lo que uno puede o no puede hacer en la vía, en palabras sencillas, y se expresan de cuatro formas diferentes. La primera y la más importante son las señales de un carabinero, que prevalecen por sobre todas las otras señales de tránsito, ¿ya? Es más importante que los semáforos, que los pares, que los sedalpasos. En general, si un carabinero le dice que usted debe realizar una maniobra, usted tiene que acatar, por supuesto, la orden, ¿ya? Están las señales de un carabinero que generalmente para poder regular el tránsito en una intersección son de la siguiente manera. Carabinero visto de frente o de espalda significa detención. Con una mano arriba significa advertencia para que usted esté preparado para avanzar o detenerse, por ejemplo. Y avanzar es la vista de costado. Eso es las primeras instrucciones del tránsito. La segunda instrucción del tránsito son los semáforos, que son una de las instrucciones más conocidas normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque desde pequeño nos instruyen que los semáforos son de color verde, de color amarillo, de color rojo, y por eso, espérame un poquito que algo pasó con la cámara. Ahí sí, y por eso, ahí sí. Por eso nosotros es una de las cosas que más fácilmente podemos reconocer, ¿ya? Los semáforos, según el significado de sus luces, ¿cierto? La luz verde indica pase, siempre y cuando al otro lado del cruce tengamos por lo menos 10 metros expeditos para poder ingresar, ¿ya? Y siempre y cuando nosotros respetemos las preferencias de los peatones o de los ciclistas, ¿ya? Eso es importante que nosotros lo sepamos, ¿ya? Luz verde indica pasar, si es que se cumple lo que dijimos recién, ¿cierto? Luz roja fija indica detención antes de la línea de detención, o sea, la intersección, ¿cierto? La esquina donde usted llegue, siempre la primera línea o la línea más cercana corresponde a la línea de detención. Ya después, como lo veíamos en la mañana también, encontramos la línea de detención adelantada, que está un poco más adelante, ¿cierto? Sobre todo si hay más de una línea en la misma intersección, ¿ya? Ahora, la luz roja fija es la que indica detención, pero la luz roja parpadeante indica ceda el paso. Generalmente puede estar en los mismos semáforos de vehículos cuando están en mal estado o cuando están siendo reparados, por ejemplo, ¿ya? O bien a veces pueden estar esas señales de roja intermitente en alguna vía que nosotros tengamos que dejar la preferencia, por ejemplo, etcétera, ¿ya? No son muy comunes, pero puede ser pregunta de prueba la diferencia entre las dos. Ya la luz roja intermitente, que es la que indica se da el paso, y la roja fija, que es la que indica detención. La luz amarilla, por otro lado, indica prevención. La luz amarilla que aparece en el semáforo también de del vehículo, de los vehículos, esa es la que indica prevención, porque hay otra amarilla, que es la que aparece también en los cruces peatonales muchas veces, ¿no? Que esa indica precaución, ¿ya? Es finalmente una señal que nos pide que nosotros reduzcamos, quiero decir, la velocidad para poder observar situaciones como, por ejemplo, un paso peatonal que pueda haber a la mitad de la vía, ¿ya? Acá, no sé si usted se alcanza a fijar, pero hay una luz amarilla esférica que parpadea justo para avisar que ahí hay una zona de precaución, ¿ya? El caso de lo que los semáforos no estén realizando, que es lo más prudente realizar, disminuir la velocidad, por supuesto, y observar la vía, porque ahí ya va a haber una intersección donde no hay regulación, por lo tanto tenemos que seguir la preferencia del que se acerca por la derecha, tiene la preferencia, y el que se acerca por la izquierda cede la preferencia, que vamos a hablar más adelante. Pero para todo complicación en la intersección, nosotros debemos reducir la velocidad para observar. ¿Qué podemos hacer? La idea es que evitemos el siniestro. Por supuesto, Jorge, cuando quiera.
Cuando tengamos semáforos de luces rojas y flechas verdes, y ahí falta el color rojo, ¿cierto? No podemos avanzar de frente, pero sí podemos seguir en dirección normalmente en la que diga la flecha verde. Ya ahora, si está en rojo, probablemente el semáforo vertical, acá abajo no va a haber ninguna flecha, probablemente solamente van a haber flechas hacia los lados, ¿ya? Porque claro, el rojo nos impide seguir de frente, pero la flecha nos permite seguir solamente en la dirección indicada por alguna de ellas, ¿sí? Hay semáforos especiales para ciclistas que son del mismo estilo que los semáforos para peatones, con la diferencia que cambia solamente el icono en su interior, ¿ya? Cuando está en verde podemos pasar. Cuando parpadea el verde, ¿cierto? Tanto para el peatón como para el semáforo, nosotros tenemos que apurarnos porque probablemente se va a poner en rojo. Ahora, de todas maneras, si no alcanzamos a cruzar, nosotros seguimos teniendo preferencia para terminar el cruce. No es que los autos puedan llegar y pasar por frente nuestro o pueden apurarnos si es que nosotros no hemos terminado de cruzar. No, a nosotros, aunque no alcancemos a cruzar y tengamos el rojo, si ya iniciamos con el verde, tenemos la preferencia de seguir cruzando, pero siempre con precaución. Ya por eso también es importante observar las intersecciones, porque muchas veces vamos a encontrarnos con algún otro tipo de inconveniente, como lo que mencionaba Jorge recién cuando los semáforos están apagados, por ejemplo. ¿Ya? Semáforos en cruces ferroviarios pueden tener de dos tipos de luces o dos colores de luces, ¿ya? Color blanco y color rojo, ¿ya? La luz roja indica que finalmente usted debe detenerse sí o sí porque viene un tren en las cercanías, ya sobre todo si la luz roja parpadeante en la intersección del tren se acompaña de señales auditivas y de barreras de contención que van bajando, ¿ya? Bienvenido, Guido, pase nomás. Estamos comenzando con el tema normas de circulación. No se preocupe. Natalia, bienvenida también a la gente que se viene incorporando. Gracias por aparecer en pantalla. Todo esto queda grabado, por supuesto. Bien, estamos en la parte de las señales luminosas de los cruces ferroviarios. Hablábamos de la luz roja que nos indica que viene el tren, pero también hay una luz de color blanca, como decíamos, que nos indica que no viene el tren. ¿Ya? De todas maneras, nosotros tenemos que reducir la velocidad para poder observar si es que realmente es así, porque muchas veces puede que esas señales no sean precisas, sobre todo en los cruces que están un poco más abandonados o alejados del cuidado municipal, ¿cierto? Puede pasar. ¿Ya? Entonces, cada cruce ferroviario lo importante es que yo me detenga. Siempre hay un pare antes de pasar una línea del tren, o debería haber un pare, o yo debería, si es que yo no lo veo, considerar que antes de una línea del tren hay un pare. Entonces, ¿qué hago? Paro, miro y si no puedo ver bien a distancia, si no viene ningún tren, puedo ayudarme de el oído para identificar si es que se escucha algo, porque a distancia se va a escuchar el tren que se aproxima. ¿Por qué? Porque recuerde que los trenes no pueden detenerse fácilmente. Un tren más o menos pesado, ¿cierto? A 100 kilómetros por hora puede tardar, según el libro, y esto puede ser pregunta de prueba, entre 800 a 1000 metros para detenerse. Por eso es más fácil que nosotros estemos atentos a que finalmente nosotros forcemos al tren a realizar una maniobra que probablemente no va a poder hacer. ¿Ya? Semáforos para el transporte público, finalmente hay también específicamente para las micros, ¿cierto? Para el transporte, como digo, público en general, en las vías exclusivas para transporte colectivo existen esos semáforos que tienen la forma como del micro, ¿cierto? Bien, además de esas señales de semáforo, ¿cierto? Que estamos hablando de los distintos tipos de semáforos que podemos encontrar, ¿ya? Tenemos señales de tránsito, porque estábamos hablando de todo lo que indica o lo que expresa la ley de tránsito, ¿cierto? Hablábamos de las señales de un carabinero, hablábamos de los tipos de semáforos, ¿ya? Ahora vamos a ver las o los tipos de señales de tránsito que existen, ¿ya? Y es que existen varios tipos de señales de tránsito, existen cuatro tipos de señales de tránsito, ¿ya? Las señales reglamentarias, las señales de advertencia de peligro, las señales informativas y ahí falta un grupo que se llama las señales transitorias, ¿ya? Señales transitorias. Y vamos a colocarlo ahí en la pizarra brevemente para que usted lo vea. Señales transitorias. Ya, las señales transitorias básicamente son prácticamente muy parecidas a la advertencia de peligro, con una diferencia en un color, pero vamos a irla viendo más adelante, ¿ya? El primer grupo de señales, las señales reglamentarias, son aquellas que nos notifican de todas las prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones que tenemos en las vías, ¿ya? Las cuales, si nosotros no cumplimos, pueden considerarse como una falta a la ley de tránsito, entre menos grave, grave o gravísima, ¿ya? Y son de los siguientes grupos: señales de prioridad, por ejemplo, que son las de pare, sea al paso y pare niños.
Señales de prohibición, que son las que prohíben maniobras o de diferente circulación, como por ejemplo las maniobras de viraje, la maniobra de adelantamiento, las que prohíben diferentes tipos de vehículos para circular, ¿cierto? Prohíben maniobras, etcétera. Las de restricción, que son las de velocidad máxima, la de restricción de circulación, restricción de peso, ¿ya? La de obligación, que son las que nos indican qué es lo que tenemos que hacer, mantener nuestra derecha, por ejemplo. Vehículo pesado, mantenga su derecha, ¿ya? Paso obligado. Todas estas son señales reglamentarias, ¿ya? No olvidar que la transgresión a esas señales constituye una infracción a la ley de tránsito, que puede ser o entre menos grave, grave o gravísima, dependiendo de lo que sea. Más señales, señales de advertencia de peligro, que son las de rombo amarillo, que, como el nombre lo dice, son las que nos se encargan de informarnos de todos los riesgos y peligros presentes o posiblemente presentes en la vía, como por ejemplo pavimento resbaladizo, que eso puede que en algún momento ahora en el verano no exista, pero en el invierno sí exista, ¿ya? Las curvas que existen siempre, las bajadas, las subidas, el angostamiento de pista, ya los límites también de peso, también puede ser una señal de estas de advertencia de peligro, porque claro, puede ser finalmente algo que se instaló ahí, o sea, puede ser un puente rural que finalmente tiene esa señal como peligro para que los vehículos más pesados no pasen por encima, ya tenemos, claro, todos estos tipos de iconos que vamos a encontrar en los rombos amarillos como señales de tránsito, ¿cierto? Son iconos que corresponden a este tipo de señales de advertencia de peligro. ¿Qué hacemos entonces ante cualquiera de estas señales? Reducimos la velocidad, ¿sí? Ante cualquier duda, ¿cierto? Ante cualquier desconocimiento que usted tenga de la vía, por ejemplo, reducción de velocidad es lo que tenemos que tomar, ¿ya? También hay señales informativas que son las que, como dice el nombre, ¿cierto? Entrega la información para que usted pueda llegar de la forma más simple y directa a su destino, ¿ya? Entonces, si le va, usted va a encontrar esto en las carreteras, autopistas, ¿ya? Esos señales finalmente nos sirven para saber dónde vamos, a dónde tenemos que ir, ¿ya? A dónde podemos llegar con esas señales. Son las de color azul, en las autopistas color verde, ya hay unas de color naranjo, perdón, unas de color café que también son señales de este tipo, pero son señales de atractivos turísticos que nos avisan de la presencia de atractivos turísticos en una zona, ¿ya? Todas las demarcaciones, después vamos a ver qué significan, por ejemplo, las líneas que hay en la calzada, ¿ya? Porque hasta esos triángulos tienen un significado, ¿ya? Y eso no se ve acá en el libro, pero yo se lo voy a mencionar. ¿Ya? Esos triángulos que usted ve acá en el video, que son varios triángulos, son para zonas de poca visibilidad, por ejemplo. ¿Ya? Cuando hay neblina, por ejemplo, en la zona, si solamente somos capaces de ver dos triángulos hacia adelante, tenemos que ir a 60 kilómetros por hora. Si somos capaces de ver uno a 40, entonces tenemos que observar las demarcaciones porque todo está ahí. Ya todo está finalmente en la vía. Y claro, tenemos que saber reconocer qué es lo que nos están diciendo, porque también vamos a tener señales momentáneas o, como su nombre real es, transitorias, ¿ya? Que se instalan de manera momentánea, mientras dure un trabajo que se esté realizando en la zona, limpieza, reparación, etcétera. Y generalmente, y desde hace muchos años atrás, desde la ley en realidad, la primera señal de estas es de color amarillo y el resto es de color naranjo. ¿Ya? Hoy en día usted en las zonas de trabajo, en las autopistas o carreteras va a encontrar no necesariamente la señal amarilla al principio, que no todos siguen esa regulación, pero sí las señales de color naranjo, que también le van a decir a usted que tiene que reducir la velocidad para estar atento en caso de cualquier peligro. ¿Ya? Porque claro, si hay trabajadores en la vía, nosotros tenemos que reducir la velocidad ante la posible presencia de material suelto en la vía, de una amenaza que pueda hacer uno para la integridad de los trabajadores también. Tenemos, por ejemplo, también demarcaciones. Ya las demarcaciones son las líneas. Las demarcaciones son todo lo que usted va a ver pintado en la calzada. Puede ser de color amarillo, para zonas más montañosas, ¿cierto? Donde cae nieve, pueden ser de color blanco, ¿ya? Aquí, por ejemplo, encontramos algo que se llama eje central de la calzada, por ejemplo, ¿ya? Que el eje central de la calzada es esta línea que está acá, que divide los diferentes sentidos de tránsito. Eso se llama eje central de la calzada. En una carretera es esa línea que separa las dos pistas. En una autopista puede ser este espacio que está entre medio de una calzada, que es una calle de la que va en un sentido con respecto a la otra.
a la otra, perdón, que viene en sentido contrario. ¿Ya? Aquí en este caso, el espacio del medio sería como el eje central de la calzada, ¿ya? No olvidar que ese es un concepto fundamental que vamos a ir viendo más adelante, eje central de la calzada, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros cuando tengamos ese eje central de la calzada continuo, es decir, como una sola línea, así como lo veíamos recién, no se puede pasar de un lado a otro, ¿ya? Ahora, si nosotros, por ejemplo, más adelante vemos que a nuestro lado, y ese video no es el adecuado, pero si nosotros más adelante vemos que a nuestro lado la línea va cambiando y se va poniendo mixta, por ejemplo, se fija acá que acá la línea es mitad continua por un lado y por el otro lado se ve segmentada. Ya, eso quiere decir que desde el otro lado los vehículos pueden realizar una maniobra de adelantamiento, pueden pasarse a la pista donde va uno, pero uno no puede pasar para allá. Y aquí ya cambió, si se fija, porque aquí la línea segmentada está a nuestra izquierda, pero por el otro lado hay una línea continua. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que cuando nosotros tengamos la línea segmentada a nuestro costado, sí podemos realizar una maniobra de adelantamiento, siempre y cuando nosotros tengamos suficiente espacio hacia adelante con la línea segmentada pintada por nuestro lado, porque aquí ya se acaba, por ejemplo, y se cambia para el otro lado. Entonces, por eso es importante que nosotros observemos, porque en este caso sí, sigue siendo de doble sentido. Acá en esta vía, por ejemplo, hay doble sentido, sentido hacia el frente y sentido contrario. De repente por aquí va a aparecer un auto. De hecho, que viene en sentido contrario, ¿se fija? Ahí está, ¿ya? Entonces, claro, en este caso, ese vehículo que está acá no podría realizar una maniobra de adelantamiento porque justo a su lado hay una línea continua. Pero nosotros, que estamos en el punto de vista, sí podríamos, porque a nuestro lado está la línea segmentada. ¿Se entiende más o menos hasta acá? Cualquier duda puede, por supuesto, usted comentarla en el chat, ¿ya? Es importante que observemos las líneas porque además las líneas van a estar reforzadas por tachas, ¿ya? ¿Qué son las tachas? Las tachas son unos elementos reflectantes que son cuadrados, tienen una dimensión, ¿ya? Pero lo importante es que usted sepa más que la dimensión de la tacha, es el color de la tacha. Eso es lo que a nosotros nos importa, ¿ya? El color de la tacha roja indica que una línea no debe ser cruzada o no puede ser cruzada. ¿Y por qué se colocan esas tachas rojas? Finalmente para poder hacer que en la noche se distingan más las líneas. Hay un video que está en formato vertical, pero se alcanza a apreciar que aquí se ven las tachas de color rojo hacia adelante. Pueden reflejar muchos más metros hacia adelante que las mismas líneas pintadas en la calzada, porque generalmente las luces bajas o las luces altas en pavimentos más oscuros se absorben y no reflejan tanto la luz, a diferencia de que con las líneas, a diferencia de lo que sí pueden reflejar con esas tachas, ¿ya? Inmediatamente Abigail vamos a responder su pregunta, muy buena la pregunta, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, las tachas rojas son para las líneas continuas que no pueden ser cruzadas, o sea, las del borde de la calzada y la del medio, ¿ya? Las tachas blancas, por otro lado, son para este tipo de líneas. Inmediatamente estamos con usted ahí en el chat. Y esa es la pregunta que vamos a analizar ahora. Las tachas blancas se ocupan para este tipo de líneas segmentadas, ¿ya? Y las tachas amarillas son para líneas de precaución, que están, por ejemplo, en los pasos peatonales o para separar pistas donde no se puede pasar de un lado a otro, como por ejemplo para segregar las pistas de las micros, ¿ya? Primero lo primero, primero Abigail, después Nicolás, después Gabriel. Abigail dice, hola profe, ¿y cuál es la diferencia entre adelantamiento y sobrepaso? Muy bien, la diferencia es la siguiente. Adelantar y sobrepasar en realidad, Abigail y todas y todos, técnicamente es la misma maniobra. Ya se trata de pasar a un vehículo que va más lento, ¿ya? Es lo mismo. Con la diferencia que adelantar se hace utilizando una pista de un único sentido de tránsito, por ejemplo. Yo le voy a mostrar el ejemplo del adelantamiento. Miren. Aquí hay un ejemplo del adelantamiento. La camioneta se ubica delante del vehículo que está grabando, utilizando una pista de sentido contrario para poder ubicarse, ¿cierto? Cuando la línea está segmentada así, ¿cierto? Línea entrecortada, línea segmentada, usando una pista de sentido contrario para ubicarse delante de otro vehículo, eso se llama adelantar. ¿Ya? Aquí el conductor de la camioneta tuvo que haberse fijado que no viniera nadie del frente para poder realizar la maniobra. Eso es adelantar, ¿ya? Sobrepasar, por otro lado, es la misma maniobra de ubicarse delante de otro vehículo más lento, pero ya no tengo que usar una pista de sentido contrario.
Estoy usando una pista del mismo sentido, en una autopista, por ejemplo, ¿ya? Aquí vamos a sobrepasar ese auto porque los vehículos de sentido contrario vienen por el otro lado. Pero acá yo voy en una pista del mismo sentido. Aquí yo estoy sobrepasando a los vehículos más lentos, ¿ya? Esa es la diferencia entre adelantar y sobrepasar. Nicolás, que usted levantó la manito, ahí escriba su pregunta, por favor, ¿ya? Gabriel dice, profe, yo tengo una pregunta sobre las tachas que no entiendo. Usted va circulando por una carretera de doble calzada con tres pistas por sentido. Las demarcaciones y de pistas están reforzadas con tachas, que es lo que estábamos viendo, ¿ya? Si a su izquierda las tachas son rojas y a su derecha las tachas son blancas, ¿por cuál pista va usted? Eso le pone a usted en una situación como esta. Acá tenemos una vía de tres pistas, ¿cierto? Ya vamos a llamar a aquí a la pista derecha, ¿cierto? A la pista central y a la pista izquierda, ¿sí? Entonces, lo único que usted tiene que hacer es ubicarse en una de esas tres pistas, derecha, centro, izquierda, donde usted dentro de la misma pista, ¿cierto? Aquí está el auto, ¿cierto? A su izquierda vea tachas rojas, es decir, una línea que tenga tachas rojas, y a su derecha usted vea una línea que tenga tachas de color blanco, ¿ya? ¿Cuál de esas tres pistas, derecha, centro, izquierda, va a ser la pista que cumpla con esos requisitos, donde a mi izquierda tenga una tacha o tachas de color rojo y a mi derecha tachas de color blanco? Es la A. ¿Por qué? Porque la pista de la izquierda es la que cumple esa regulación, ¿ya? Cuando tengamos tachas rojas, probablemente, Daniela, no vamos a tener la posibilidad de adelantar porque la tacha roja es para reforzar las líneas continuas que no pueden ser cruzadas, ¿ya? Eso es importante. Aquí, por ejemplo, Gabriel, aquí no se trata de la preferencia de circulación, aquí se trata de circular en una pista, porque probablemente, no sé, vamos sobrepasando o algo por el estilo y vamos justo por la pista izquierda. Entonces, si yo voy por la pista izquierda, aquí está mi auto, ¿cierto? Ese cuadrado que está aquí es mi auto. Yo voy en mi auto. Aquí a mi izquierda voy a ver muchas tachas rojas y a mi derecha muchas tachas blancas. ¿Ya? Como está planteado en la misma pregunta. Las blancas sí son para poder adelantar, no hay problema. ¿Ya? Al compañero que levantó la manito ahí, si tiene alguna duda, nos puede escribir, por supuesto, aquí en el chat o las preguntas también puede hacerla por interno. ¿Ya? Bien, esa es una de de las preguntas, Gabriel, que más dificultad presenta para entender. Ahora, por eso me tomé la libertad de tomar esta foto en un momento para poder explicarla de mejor manera. Espero que se haya entendido un poco mejor. Sigamos con lo que estábamos viendo, ¿cierto? La línea segmentada, que es la línea discontinua en la que podemos adelantar, la de las tachas blancas, ¿cierto? Esa línea segmentada, ¿ya? Hay líneas mixtas que también ya lo vimos en el video, que son por un lado continuas y por otro lado segmentadas, ¿ya? Esa es la que estábamos, como digo, viendo en el video, que por un lado se puede adelantar y por otro lado no se puede adelantar, ¿cierto? Estoy buscándola aquí, esta misma. Así. ¿Cierto? Esas son las líneas mixtas. Muchas veces usted va a ver dos líneas en el centro de la calzada, eso básicamente es para reforzar la misma demarcación nada más, ¿ya? Ahora, en caminos montañosos, generalmente, como mostrábamos también en un video, las demarcaciones pueden ser de color amarillo, ¿cierto? ¿Por qué cree usted que son, y esa es la pregunta para la gente que está ahí presente en el chat, ¿por qué cree que en caminos montañosos, en vez de las líneas ser blancas, son de color amarillo? ¿Por qué cree usted? Excelente. Por la nieve, muy bien, por la nieve, porque ¿qué pasa cuando está nevado? Está blanco la vía, pues entonces con la línea de color blanco no destaca tanto la nieve, que también puede ser de color blanco. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Demarcaciones en los cruces. Aquí, por ejemplo, vemos la llamada línea de detención, que es la que mencionaba antes, ¿cierto? Que la primera línea es la línea más cercana donde nosotros nos tenemos que detener. ¿Ya? Aquí, este espacio que está acá, y lo vamos a marcar de rojo. El espacio que está acá entre la línea de detención y el paso peatonal se llama línea de detención adelantada, ¿ya? Esa zona es línea de detención adelantada. ¿Para qué sirve? Para que las motos y las bicicletas puedan pasar por entre medio de los autos y colocarse ahí y cuando el semáforo esté en verde avanzar, ¿ya? La única manera y la única posibilidad de que esto sea realizado de manera legal, ¿cierto? Permitida por la ley, que las motos pasen por entre medio de los autos, es que esa maniobra
para ubicarse en la pista de detención adelantada sea realizada con los vehículos detenidos en el semáforo en rojo. No puede pasar las motos por entre medio de los autos, legalmente hablando, digo, porque usted lo va a ver siempre, ¿ya? Pero legalmente hablando, las motos no pueden pasar por entre medio de los autos si los autos se están moviendo, ¿ya? Si están detenidos, sí. Si están moviéndose, no, ¿ya? Entonces, claro, si se cumple ese requisito, podrían eventualmente colocarse en esa línea de detención adelantada y generalmente también está marcado con otra línea blanca antes del paso peatonal. Observen siempre los pasos de cebra porque no solamente van a estar en las esquinas, sino que también van a estar a la mitad de la cuadra. ¿Y por qué tenemos que observarlo ahí? Porque muchas veces, bueno, vamos a tener que ceder la preferencia, por supuesto, si es que viene un peatón. Y otro vehículo puede estar también cediendo la preferencia al peatón y con las luces de emergencia. Y usted tiene que observar, porque si no se da cuenta de eso, puede que el peatón al que se le estaba cediendo la preferencia haya decidido cruzar y usted no se haya percatado de aquello y no sé qué podría llegar a pasar. ¿Ya? Peatones tienen prioridades en el paso de cebra. Así es, Nico. Si uno se pasa de la línea de detención, la ley dice que nosotros no deberíamos retroceder. Ahora, ¿qué es lo que va a ver usted en la vía? Que lo hace, ¿ya? No es una conducta que se avale por la ley, de hecho no se permite a menos que un carabinero se lo indique, de lo contrario puede ser considerada una falta a la ley de tránsito, ¿ya? Una falta grave. Pero bueno, usted lo va a ver y trate de que en el caso de que vea un vehículo que se haya pasado de la línea de detención, no quedar tan cerca del vehículo para evitar por si acaso esa maniobra que sí o sí van a, o existe la posibilidad de que sea realizada por ese conductor. Recuerda que también los cruces tienen estas demarcaciones de color amarillo que destacan que no se pueden cruzar. Ya son esas líneas, esas zonas que están de color amarillo que se ven ahí, que es una zona churada de color amarillo, esa es la palabra que buscaba, que es como esto, por ejemplo. Ahí, esa es la zona churada de color amarillo. Esa es la zona churada de color amarillo que nosotros no debemos de tapar cuando nosotros vamos circulando por una intersección. No debemos detenernos sobre esa zona amarilla, ¿ya? Y esa zona amarilla no solamente va a estar en los cruces o intersecciones en este caso, sino que también fuera de, por ejemplo, cuarteles de bomberos, fuera de salidas de ambulancia en los hospitales, en los condominios, en las porterías, por ejemplo, etcétera. Si usted ve esas luces, esas líneas, perdón, de color amarillo, paralelas entre sí, no se puede detener ahí, ¿ya? Nati, como cuatro malas más o menos, dependiendo si no son preguntas de doble puntaje las que tiene malas, porque son 33 de 38 que nos permiten aprobar. ¿Ya? Observe entonces las demarcaciones en general, porque también van a haber líneas pintadas en el piso, van a haber triángulos, van a decir pares, van a haber señales como las de las velocidades máximas pintadas en la calzada también. Todo eso tiene que ser considerado a la hora de circular. Ya estas zonas achuradas, por ejemplo, son las que segregan pistas, ya son líneas de segregación de pistas, como se llama. ¿Ya? Y también, por ejemplo, hay marcas, hay, por ejemplo, rutas pintadas de amarillo o calles pintadas de amarillo o de rojo, que significa reducción de velocidad, por ejemplo, lo que vemos ahí. ¿Ya? Y la de rojo, que también es reducción de velocidad, pero mucho más anticipación probablemente, porque va a haber una zona más resbaladiza, hay una calzada pintada de rojo, por ejemplo. ¿Ya? Algo se alcanza a ver ahí. Y en ese caso es porque hay una pendiente muy pronunciada. ¿Ya? Todas las demarcaciones tienen su sentido en general, ¿ya? Las isletas, Dani, esas son las isletas. Isletas, bandejones centrales, segregación de pistas, se puede llamar esas zonas achuradas también. A eso se refiere todo eso. Isletas, etcétera. Ahí está. Recuerde que tenemos que ceder el paso a los peatones, como lo decíamos también. Y en las intersecciones, la pregunta de la prueba que le va a aparecer a usted es lo siguiente. ¿Quién tiene la preferencia en una intersección donde hay tres vehículos, por ejemplo? O, por ejemplo, un vehículo que se aproxima por la derecha. ¿Quién tiene la preferencia en este caso? ¿Ya? Esto es la situación de la prueba, ¿ya? Es importante que usted sepa
Que en la vida real lo que usted tiene que hacer es lo que decíamos delante cuando salió la pregunta del semáforo que no funcionaba. Ya tenemos que reducir la velocidad para tener tiempo para observar, ¿ya? Pero en la situación de la prueba, ¿quién pasa primero? Bueno, y esto también sea en la vida real y lo vamos a conversar un poquito, ¿ya? ¿Qué pasa primero? Es el que se aproxima por la derecha, ¿ya? Luego pasa el del medio y finalmente el de la izquierda pasa, ¿ya? Al final pasa el de la izquierda. Entonces se dice, en la situación de la prueba, que en una intersección donde sean las calles del mismo ancho y no haya ninguna regulación de tránsito como semáforo, señales o carabinero dirigiendo el tránsito, es el que se aproxima por la derecha quien tiene, ¿qué cosa? La preferencia. ¿Preferencia de qué? De paso para ingresar al cruce, ¿ya? Es importante que usted sepa que cuando usted vaya a enfrentar una intersección tiene que observar, porque todas las intersecciones son diferentes. Ya vamos a ver al tiro ese caso, Dani, que es otro caso que también puede aparecer en la vida real. Probablemente no se lo van a preguntar en la prueba, pero aparece en la vida real, ¿ya? Entonces, el de la derecha tiene preferencia de paso. Después pasa el del centro. Y finalmente el número 3 el de la izquierda. Si nosotros tomamos en cuenta los otros dos vehículos, el de la izquierda cede la preferencia a los dos. Eso es lo que yo decía a Sugeidy. Si usted va a encontrarse con esto en la vida real, lo que tiene que hacer es observar, porque si hay cuatro vehículos, hay que hacer contacto visual con los conductores, porque si nosotros vamos a ir a una intersección, generalmente nos vamos a encontrar con señal de tránsito. Y con la señal de tránsito nosotros vamos a saber quién tiene preferencia o quién no. ¿Ya? Pero si hay cuatro, todos realmente van a estar a la derecha de todos, ¿cierto? Pero basta con que uno ingrese para que usted también pueda seguir la regulación del que se acerca por la derecha, pasa primero, ¿ya? Abigail, hay que observar porque aquí lo otro que es importante, más allá de que si va a seguir recto o no, lo otro, lo importante en la intersección es reducir la velocidad y no cruzarse por delante de otro vehículo. Lo que dice, por ejemplo, Daniel Osorio, es que, por ejemplo, si yo doblo a la izquierda pierdo preferencia, correcto, Dani. Si yo doblo a la izquierda, pierdo preferencia, porque mire, aquí van a haber dos autos de frente. Ya, imagínense que hay un pare, por ejemplo, para los dos autos. Ya, pare acá y pare acá, por ejemplo. Ya, ahí dice, eso es un pare. Son dos pares. Los dos vehículos quieren doblar hacia el mismo sentido de tránsito, hacia la misma calle. ¿Quién va a doblar primero en este caso? El vehículo que dobla a su derecha. ¿Ya? Entonces, siempre quien se acerque por la derecha o quien doble hacia su derecha tiene preferencia de paso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los vehículos circulamos por la derecha y si nosotros damos preferencia a la derecha, así no hacemos que el vehículo se cruce por delante de la trayectoria del otro, básicamente. ¿Ya? Lo que hay que saber entonces es que si yo quiero doblar a la izquierda, pierdo preferencia por sobre un vehículo que va a doblar a la derecha también. Entonces, en general, para usted que pregunta si hay cuatro autos en las calles, si yo voy a seguir recto hacia adelante o no, qué pasa si el vehículo que está a la derecha mía quiere doblar hacia mi calle o no, bueno, usted tiene que primero reducir la velocidad y observar, porque si usted por su derecha ve que se acerca un vehículo y va a ingresar a la intersección, primero que usted tiene que cederle el paso, porque eso es lo que corresponde, ¿ya? Ahora, si el vehículo de la izquierda, por ejemplo, tiene que cederle el paso a usted, pero él no sabe eso, usted, claro, como ya redujo la velocidad, va a observar y va a evitar ese siniestro de tránsito que se va a generar por no interpretar bien la intersección. ¿Sí? Si hay cuatro vehículos, contacto visual. Muchas veces basta con que uno avance primero para que el resto finalmente, claro, siga la regulación de que ya hemos dicho, ¿ya? Ahora, en la vida real, en lo práctico, se va a encontrar con muchas situaciones en la vía. Por eso yo les explicaba que delante al principio que esta es la situación de la prueba. Si le van a preguntar de la intersección en la prueba, lo que explicamos acá es lo que tiene que responder. En la vida real, tiene que observar. ¿A quién más tenemos que cederle el paso? Bueno, ya hablamos de los peatones, ¿cierto? ¿A quién desea incorporarse a la circulación desde una vía particular? ¿Ya? eh, bueno, el que desee circular, el que desee ingresar a la circulación desde una vía particular tiene que ceder el paso al vehículo que ya va circulando por la vía, que es la vía principal, ¿cierto? Al ponerse en marcha después de una detención, también tengo que ceder el paso porque si yo, por ejemplo, quiero ingresar desde un estacionamiento o salir de un estacionamiento, no puedo llegar y pasar. Tengo que observar mi espejo, ¿ya?
A los vehículos de emergencia tengo que cederles el paso también. Carros de bomberos, ambulancias, vehículos de policía de investigaciones, tengo que yo cederle el paso. Correrme a la derecha o a la izquierda, donde pueda correrme. Mientras haya observado la vía, no hay problema. Ya tengo que hacer ese espacio. Recuerde también que nosotros tenemos que observar porque, mire, hay signos y señales que otros conductores pueden realizar o pueden no realizar. Recuerde que para hacer virajes tenemos que señalizar con anticipación para poder, por ejemplo, estacionarnos o realizar una maniobra de emergencia, por ejemplo, una detención en caso de que usted haya presentado algún desperfecto mecánico, tiene que anticipar su movimiento con tiempo, ¿cierto? Con harta distancia, no esperar a detenerse para colocar las luces de emergencia, por ejemplo, ¿ya? Siempre con señales visibles lo antes posible para anticipar maniobras. Es importante porque así avisamos a los demás no van a adivinar, por ejemplo, cuándo vamos a realizar maniobras, ¿ya? Para virar en la ciudad hacia algún lado, siempre señalando con 30 metros de anticipación, por lo menos. Ya ahí está la respuesta a su pregunta, Jenny. Más o menos 30 metros de anticipación antes de una esquina. ¿Cómo calculo eso si finalmente es difícil interpretar el entorno? ¿Ya? Sí lo es, pero es más fácil, en este caso, em, calcular media cuadra que calcular 30 metros. Media cuadra es como 50 metros, ¿ya? Entonces, claro, usted va a media cuadra y empieza a señalizar, y entre que se demora en llevar el brazo a señalizar, o la mano o los dedos a señalizar, ya estamos a 30 metros más o menos, ¿sí? Pero no solamente señalizar nada más, hay que mirar el espejo, realizar la señalización y después ejecutar la maniobra cuando ya me haya asegurado de que no hay ningún vehículo al que le pueda yo generar riesgo. Hay señales con el brazo que nosotros podemos hacer en caso de que los intermitentes no funcionen, ¿cierto? Brazo extendido horizontalmente indica viraje a la izquierda, todo esto con el brazo izquierdo y el vidrio abajo. Brazo en ángulo recto hacia arriba indica viraje a la derecha, también en caso de que, por ejemplo, seamos remolcados por otro vehículo o si es que, como digo, por a veces motivo nuestros intermitentes no funcionan. Y el brazo en 90 grados hacia abajo, el que indica disminución de velocidad o detención. ¿Ya? No olvidar que las bicicletas también deberían usar ese tipo de señales, pero los ciclistas pueden usar el brazo derecho para poder señalizar, ¿ya? Nosotros en el auto solo el brazo izquierdo. No olvidar que también los vehículos tienen atrás luces de freno, que también nos advierten que el vehículo va a disminuir su velocidad o ya la está disminuyendo. La luz intermitente de emergencia, que son los dos intermitentes de ambos lados, ya tanto adelante como atrás, encendidos a la vez. Luces traseras de color blanco que generalmente los focos principales son indicios de que se está retrocediendo y la bocina que solamente, según la ley, se debe utilizar para prevenir un siniestro de tránsito cuando sea estrictamente necesario en función de lo mismo, no en túneles ni ante animales. Para hacer virajes, además de señalizar, tenemos que ubicarnos bien, porque a veces las pistas pueden no estar demarcadas. A veces el eje central de la calzada, que es el que hablábamos delante, puede que no esté claramente señalado, ¿ya? Puede que a veces nosotros tengamos que evitar la berma, o sea, la berma en realidad nosotros es una franja que vamos a encontrar paralela a la calzada por la cual no nos debemos circular, pero muchas veces podemos usar solamente en caso de emergencia, para detenernos, ¿ya? Y además tenemos que mantener distancias razonables y prudentes de los demás vehículos. Ya para eso está, por ejemplo, la regla de los 3 segundos, que es aquella regla que finalmente nos entrega a nosotros un segundo para reaccionar. Cuando, por ejemplo, veamos que hay no sé, el vehículo, vamos detrás del vehículo que está adelante, por ejemplo, y ese vehículo frena sorpresivamente, ¿ya? Cuando ese vehículo pisa el freno, claro, nosotros tenemos un tiempo para reaccionar y reaccionamos generalmente en aproximadamente un segundo. Ya, por lo tanto, llevar una distancia aproximada de 3 segundos nos da ese segundo para reaccionar y 2 segundos más que son lo que más o menos necesitamos para frenar, dependiendo de la velocidad. Y esta regla de los 3 segundos se da solamente en calzadas con buen estado, en calzadas secas y con buenas condiciones de visibilidad. ¿Ya? ¿A qué se refiere esta regla de los 3 segundos? Ya eso es tomar un punto de referencia en la vía, por ejemplo, una señal de tránsito. Esta distancia que se ve acá es equivalente a la regla de los 3 segundos, ¿ya? Y para saber eso, vamos a tomar un punto de referencia. Por ejemplo, en este momento ese vehículo
más o menos está al lado de esa señal de tránsito informativa. Vamos a contar la regla de los 3 segundos, 1001, 1002, 1003, porque 1001, 1002, 1003 hace que sean 3 segundos justos más o menos, ¿ya? Entonces, claro, empezamos a contar 1001, 1002, 1003. Y llegamos más o menos al mismo punto de referencia, ¿cierto? Donde originalmente habíamos observado el vehículo de adelante. Claro, si eso se cumple, se está cumpliendo esta regla que sirve para estimar esas distancias en calzadas en buen estado. ¿Ya? Si hay condiciones de visibilidad reducida o a muy poca adherencia, tenemos que aumentar un segundo más o el doble, dependiendo de la adherencia. Si hay menos adherencia, si está más resbaladiza la calzada, 4 segundos, 6 segundos, mientras más resbaladiza, más distancia y menor velocidad. ¿Ya? Para estacionarse del que está adelante, que eso es otra pregunta que la vamos a ver más, un poquito más adelante, Nati, ¿ya? Para explicarla, pero son 60 centímetros. ¿Ya? Recuerde que también debemos, en respecto de los vehículos que están al lado, dejar una distancia lateral de por lo menos o el ancho de una puerta, para que en el caso de que esos conductores que decían bajarse del vehículo de forma sorpresiva no generen una amenaza a nosotros ni nosotros a ellos, ¿cierto? Manténgase a la derecha lo más posible. Si hay vehículos estacionados, también reduzca su velocidad porque pueden haber peatones intentando cruzar por delante del vehículo o pueden, como digo, abrir la puerta sorpresivamente desde los vehículos estacionados. ¿Ya? Circule siempre por la mitad derecha de la calzada, preferentemente por la mitad derecha de la calzada, a menos que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones. Cuando queramos traspasar el eje de la calzada para adelantar, cuando el tránsito por la mitad derecha esté impedido por trabajos u otros siniestros que alteren la circulación normal. No podemos ir por nuestra pista si nuestra pista está bloqueada. Tenemos que cambiarnos a la izquierda y hacerlo por la izquierda. Porque solamente podemos sobrepasar por la derecha cuando en el tránsito urbano la calzada tenga demarcadas 3 o más pistas de circulación por un mismo sentido. Porque ahí nosotros podemos circular, como dice acá, por la izquierda. Hay un poco más de libertades cuando hay una avenida, por ejemplo, en una ciudad con 3 o más pistas por sentido, porque ahí podemos sobrepasar, como digo, por la derecha, etcétera, ¿ya? Y en la autopista en general circule por la pista derecha, deje libre la de la izquierda para quienes deseen sobrepasar, ¿ya? Si se va a cambiar de pista, señalice con anticipación. Trate de adaptar su velocidad antes de cambiar de pista. Observe siempre el espejo retrovisor antes de cada movimiento, antes de cada viraje o acercamiento hacia algún lado. También observe los espejos de los lados, porque eso nos va a ayudar a tener en cuenta los puntos ciegos donde podría haber algún usuario de la vía. Y la idea es evitar que generemos riesgo. Para los virajes, el viraje a la derecha se realiza lo más a la derecha posible, colocándonos lo más a la derecha posible, también, o por supuesto, usando el espejo, como les decía yo, para asegurarnos que no hayan peatones empezando a cruzar o principalmente bicicletas o motos que ingresen por la derecha. Tan cerca como sea posible de la derecha, entonces giramos hacia la derecha en los virajes a la derecha. En los virajes a la izquierda, por otro lado, tenemos diferentes tipos de virajes. A la izquierda, lo vamos a dejar ahí. Viraje a la izquierda, por ejemplo, desde una calle de un sentido único de tránsito, es realizado lo más a la izquierda posible, ¿cierto? Porque claro, pues la calle tiene un solo sentido, un único sentido nomás. No hay vehículos que vengan en sentido contrario, por lo tanto yo me puedo ubicar a la izquierda y doblar a la izquierda, no hay problema. Ahora, si la calle tiene doble sentido de tránsito, ya no me puedo ubicar a la izquierda de la calle, tengo que ubicarme por mi pista nomás, po. Dentro de la pista derecha, pero lo más a la izquierda posible. Y eso me va a dejar ubicado, bien pegado a la línea que se llama eje central de la calzada, ¿cierto? Entonces, si nosotros tomamos como referencia esa línea, y yo quiero quedar aquí para doblar a la izquierda, que es donde quiero quedar, voy a quedar justo al ladito derecho de la línea. No sé si se alcanza a ver que el auto está justo al lado derecho de la línea. Ya. Si le preguntan eso en la prueba, para doblar a la izquierda en una vía de doble sentido de tránsito, al lado derecho del eje central de la calzada. Es importante que nosotros tratemos de no cruzarnos por delante de otros vehículos porque los virajes vamos a tener que ser muy precavidos, ya sobre todo los virajes que son más riesgosos como los virajes en U, donde no se puede realizar en cualquier parte. Solamente lo podemos realizar donde tengamos visibilidad y espacio suficiente, excepto, por ejemplo, en las intersecciones,
a menos de 200 metros de curvas, cimas, gradientes, puentes, túneles, cruces ferroviarios y pasos o viaductos, por ejemplo, donde la señalización lo prohíba, y sobre los pasos peatonales, ¿ya? Profe, yo lo que no entiendo, ¿el eje central de la calzada siempre va a indicar doble sentido? Sí, porque el eje central de la calzada divide los dos sentidos de tránsito, ¿ya? En pistas con un solo sentido no hay eje central de calzada. Esa es la diferencia. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en esta pista donde todas van para allá, aquí no hay no está el eje central de la calzada. El eje central de la calzada es un espacio que está al otro lado, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿cómo lo explico mejor esto? Mire. Cuando la pista va en un sentido aquí, el eje central de la calzada ya no es una línea, es un espacio físico de tierra. Por ejemplo, en esta autopista vienen los otros vehículos en sentido contrario por al otro lado de este espacio que está ahí, por al otro lado. Ese espacio que está ahí es considerado el eje central de la calzada. Aquí el espacio o línea que divida los sentidos de tránsito se considera eje central de la calzada. ¿Ya? Eso es importante. Bien, si hay varias pistas de la misma dirección, tenemos que elegir la pista que más nos convenga para la maniobra a realizar. O sea, si nosotros, por ejemplo, vamos a doblar a la derecha, tenemos que ubicarnos lo más a la derecha posible. Si vamos a doblar a la izquierda, lo más a la izquierda posible. Procurando no cruzarse, como decía adelante, por delante de otro vehículo. ¿Ya? Aquí. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. ¿Ya? Ahora, muchas veces esa maniobra se puede realizar, eso se llama viraje en doble fila. A veces se permite, a veces no se permite. Pero si se permitiera, ¿qué tiene que hacer usted antes de realizar el viraje? Observar el espejo para asegurarse de que no venga ningún vehículo por la pista que usted va a atravesar. ¿Sí? Bien, de cuando quiera, Dani, por supuesto. En las rotondas también lo más a la derecha posible, ¿cierto? Si nosotros vamos a ingresar por el lado derecho a la rotonda es para salir en la primera o la segunda salida. Si vamos a ingresar por el lado izquierdo es para salir en la tercera o en la cuarta salida. ¿Ya? Eso es importante en las rotondas. Aquí, por ejemplo, la rotonda igual tenemos que observarla porque la rotonda siempre nosotros tenemos que ceder el paso a los vehículos que ya están en la rotonda. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, cuando yo me aproximo a mi rotonda, yo tengo que reducir la velocidad, ¿cierto? Tengo que observar hacia allá que no venga nadie y aquí preferir la circulación lo más a la derecha posible, siempre hacia la derecha, ¿ya? Ahora, si voy a salir y devolverme por la pista donde venía, tal vez puedo ingresar al medio, pero siempre antes de salir, señalizo, miro el espejo y me cambio de pista para salir. Trate siempre de señalizar antes de salir a la pista que usted va a seleccionar en la rotonda, con anticipación y observación hacia el espejo que usted necesita cruzar. Si usted va a salir a la derecha, mire el espejo de la derecha. Si va a doblar a la izquierda, el espejo de la izquierda, siempre. En las intersecciones, en las rotondas, ¿ya? Procura observar mucho las vías de uso exclusivo, porque en las vías de uso exclusivo nosotros podemos circular, pero solamente por un máximo de una cuadra para realizar virajes, por ejemplo. ¿Ya? Siempre y cuando haya la línea que separa la pista de las micros, ¿cierto? Haya, o esté más bien, esté pintada discontinua como acá. Si está así la línea discontinua, nosotros podemos pasar de un lado a otro, principalmente. ¿Ya? Por un máximo de una cuadra. Por ejemplo, si esta pista de buses estuviera destinada para virar a la izquierda, claro, por una cuadra donde está esta línea segmentada, yo me puedo cambiar acá para hacerlo con la anticipación suficiente para llegar al semáforo que necesito y doblar a la izquierda. O a la derecha, depende. Recuerde, aquí están los límites de velocidad. Esto es importante porque es pregunta de prueba segura también. En zona urbana, o sea, dentro de la ciudad, 50 kilómetros por hora desde el año 2018. Antes de eso era 60. De ahí para adelante, hasta ahora 50. Dentro de la ciudad. Fuera de la ciudad, zona rural, en caminos de una pista por sentido de tránsito, la velocidad máxima es 100. Pero en zona rural también, en una autopista, por ejemplo, en caminos de dos o más pistas de circulación por el mismo sentido, la velocidad máxima para nosotros es 120. Eso a menos que se indique una velocidad más baja de lo que ahí se pide, ¿ya? Eso para nosotros como vehículos livianos.
Recuerde que también es zona de tránsito calmado en la misma ciudad, donde ya la velocidad máxima no va a ser 50, sino que va a ser menos, como 30, por ejemplo. ¿Ya? Porque claro, muchas veces es difícil observar el entorno, sobre todo cuando uno está aprendiendo a conducir. Cuando uno está aprendiendo a conducir, una de las cosas más complicadas es darse cuenta de las cosas que hay alrededor. O sea, de los pares, por ejemplo, de la línea de detención, de la distancia que hay para el lado derecho, muchas veces no alcanzamos a ver eso, ¿ya? Entonces, recuerde practicar. Y si no tenemos todavía la confianza, use una velocidad un poco más reducida, nomás, una velocidad que le permita a usted sentirse más cómodo que de que va a frenar o va a ser capaz de frenar, por ejemplo. ¿Ya? ¿Pueden variar los límites de velocidad? Sí, sí, pueden variar. ¿Ya? O puede, como digo, por alguna circunstancia de la vía, por curvas, por zonas de escuela, pueden variar. Pero también el límite de velocidad puede que no cambie, pero la velocidad que usted va a alcanzar a desarrollar puede que sea distinta. Igual, porque por ejemplo, si en una autopista de 120 hay un accidente, por al lado del accidente ya no, usted ya no va a poder pasar a 120 kilómetros por hora, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que ser considerado con la gente que está atendiendo, ¿cierto?, a las víctimas del siniestro de tránsito y hay que pasar lento y probablemente también haya muchos más vehículos ahí pasando lento porque los servicios de emergencia van a estar trabajando alrededor, entonces a, aunque el límite de velocidad en ese lugar sea 120, usted va a tener que andar a 40 o a 30 porque así lo amerita la zona, ¿ya? Entonces observe las zonas porque las velocidades las tenemos que adaptar a las condiciones del momento. En zonas densamente pobladas, si hay mucha gente alrededor, yo reduzco mi velocidad. Si la visibilidad está reducida, yo reduzco mi velocidad. Antes de la curva, antes de una subida, en un camino angosto sinuoso, claro, yo reduzco mi velocidad. Cuando se aproxima a zonas de juegos, hoy en verano, ¿cierto? En parques acuáticos, en balnearios, en plazas de juegos, en condominios, ¿cierto? Ahí usted tiene que reducir su velocidad. En la playa, procure no circular por la arena, por ejemplo. ¿Ya? Al pasar por un lugar donde se estén llevando trabajo de la vía, como lo decimos, trabajos de asistencia a siniestro de tránsito, trabajos de reparación, qué sé yo. Cuando se acercan animales de la vía también, es importante que nosotros reduzcamos la velocidad, ¿ya? Hay peligros ocultos también que pueden ser hasta imaginables. O sea, puede que usted en algún momento vea una diferencia de luz y sombra que va a hacer que no se perciba bien una circunstancia del entorno. ¿Ya? Básicamente, lo que tenemos que ver en normas de circulación, además de sabernos las demarcaciones, para qué sirve cada línea y sus colores, y los semáforos y las señales, tenemos que ser muy observadores, ¿ya? Y es normal que al principio uno no sea tan observador, porque claro, estamos practicando, estamos recién aprendiendo. Pero claro, para lo mismo, vuelvo a repetir, usted tiene que adaptar su velocidad a las condiciones suyas, como se sienta primero que todo, y a las condiciones de la vía. ¿Ya? Si siente como, temeroso para poder ir a 100 y quiere ir a 80, vaya a 80. ¿Ya? La idea es que tampoco eh, obstaculicemos el tránsito. ¿Ya? Eso es importante que también lo vayamos desarrollando. ¿Sí? Cuando se encuentre con un vehículo que venga de frente, ¿cierto? Que venga en sentido contrario y se salga de su vía, por ejemplo, como para virar, o sea, para mirar, para adelantar, que hace usted se debe mantener lo más a la derecha posible, ¿ya? Tenemos que observar también los movimientos de otros vehículos en general, porque un vehículo puede venir justo en sentido contrario frente a usted. ¿Ya? No solamente para adelantar, sino que por alguna u otra razón. ¿Qué hacemos nosotros? Le hacemos cambio de luces. Hay que aprender a hacer cambio de luces, que es entre luz baja y luz alta, ¿ya? En los autos puede ser eso de manera diferente. También tenemos, por ejemplo, que mantenernos lo más a la derecha posible, siempre evadir a los vehículos por el lado derecho, porque muchas veces podemos ver que los conductores que vienen de frente nuestro, lo hacen, ¿cierto? De manera errática y eso puede ser indicio de que el conductor se quedó dormido, ¿ya? Entonces, claro, si nosotros logramos despertar de alguna manera con las señales que le hacemos, la tendencia es volver a la derecha inmediatamente, si uno se ve que no está yendo por el carril correcto, ¿ya? Entonces, claro, evacuar por la berma es una buena opción, reduciendo la velocidad, por supuesto. ¿Por qué tengo que bajar las luces altas a bajas cuando me adelantan? Porque el vehículo que se va a ubicar adelante suyo, ¿ya? Al conductor de ese vehículo
las luces altas le van a molestar por el reflejo de los espejos, tanto de los lados como el del frente. Entonces, para que no le moleste ese reflejo de la luz alta, yo coloco la luz baja, ¿no? ¿Ya? Importante mantenerse lo más a la derecha posible. Entonces, si usted va a adelantar, procure no mirar al vehículo que esté al lado, ¿ya? Pero sí mirar al vehículo en sentido contrario para poder más o menos estimar la distancia que yo necesito para adelantar, ¿ya? Y solamente haga la maniobra si es que sea o es estrictamente necesaria, porque el adelantamiento puede generar igual una sensación de tensión máxima, ¿ya? A mí todavía, por ejemplo, cuando yo manejo hace hartos años ya, hace como la mitad de mi vida más o menos, y todavía me causa un poco de emoción o de nerviosismo el adelantar, ¿ya? Porque claro, el corazón se empieza a acelerar un poco más y eso, claro. Depende de la persona, puede generar diferentes efectos, ¿ya? Entonces, claro, para no arriesgarnos de sobremanera, tenemos que tratar de observar e interpretar bien las situaciones. Solamente adelante si si usted se siente segura, seguro, porque si pasamos, por ejemplo, de 60 a 80, que si nosotros, bueno, probablemente llevamos a sentir que vamos moviéndonos más rápido, porque efectivamente es así. Ya, pero vamos solamente a obtener una ganancia en tiempo de 2 minutos y medio en 10 kilómetros recorridos, ¿ya? Dice Marta, profe, pero si no viene un vehículo en la vía contraria, es recomendable sobre el... Sí, po. Es que claro, lo que preguntaba Daniela es que, ¿qué pasa? No. Perdón, lo que preguntaba. Sí, pues Daniela, ¿por qué tengo que bajar cuando me adelantan? Porque cuando el vehículo se ubica delante mío ya tengo que bajar las luces. ¿Ya? Si el vehículo ya me adelantó, yo bajo las luces para no encandilar, pero mientras me está adelantando por el lado, yo las dejo encendidas, altas, yo las dejo altas. Les voy a mantener la visibilidad durante toda la maniobra de adelantamiento hasta que el vehículo ya ingrese delante nuestro, porque ahí ya nosotros bajamos las luces y el otro vehículo probablemente va a colocar las luces altas. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, recuerde, a 90 kilómetros por hora, más o menos el adelantamiento tardará 8 segundos. Te va a depender, por supuesto, en muchas circunstancias. Lo más complicado de este tipo de maniobras es la estimación de las distancias, ¿ya? Entonces, para adelantar, recomendaciones principales antes de empezar, mirar lejos hacia adelante y prepararse, ¿cierto? Observar las circunstancias de la vía, tratar de interpretar las situaciones, ¿cierto? Y tomar la decisión, mirar los retrovisores, señalizar antes de cambiarse de pista. Nico, no, el que va adelantando tiene que ir con las luces bajas, ¿ya? El que va adelantando tiene que ir con las luces bajas. Asegurarse que el vehículo que está adelantando no tiene obstáculos delante, mirar lejos hacia adelante y siempre, o sea, siempre mirar lejos hacia adelante, ¿ya? Hágalo lo más rápido posible. Mire, eso es lo que quería ver. Aquí, este vehículo puede tener las luces altas, por ejemplo, ¿ya? Mientras este vehículo esté realizando la maniobra, tiene que tener las luces bajas y bajas, ¿ya? Ahora, cuando ya ese vehículo haya logrado realizar el adelantamiento y se haya ubicado delante, por ejemplo, eso en esa situación, mientras se esté realizando el adelantamiento, bajas, bajas, altas, ¿ya? Tal cual. Ahora, se completó el adelantamiento, ¿cierto? ¿Qué hacemos acá? Están así ahora, pues el azul está adelante, ¿ya? Entonces este vehículo ahora va a llevar las luces bajas. Ya no las puede llevar alta porque está el otro adelante. Y el que está acá, si es que no viene nadie adelante, puede volver a colocar las luces altas. ¿Ya? Eso es importante. Siempre que estemos delante de otro vehículo o detrás de otro vehículo, no colocar las luces altas, sino que las luces bajas. ¿Ya? Eso es importante. No adelante cuando la señalización lo prohíba, por favor, porque para eso está la señalización y puede generarse un riesgo enorme al respecto. ¿Ya? Qué buena la pregunta, Gabriel. ¿Cuánto tiene que esperar el vehículo verde para poner nuevamente las luces altas? Cuando ya haya el otro vehículo alcanzado una distancia más o menos razonable y prudente, nada más. O sea, depende, porque no es un tiempo promedio. O sea, ¿qué pasa si el otro auto azul no acelera y se queda ahí? Las luces bajas yo las debo mantener. Ahora, si el otro auto se aleja, se va alejando cada vez más, usted tiene que más o menos ir interpretando, porque si usted, por ejemplo, ve que el vehículo azul se aleja,
y coloca las luces altas, pero la parte trasera del vehículo se ilumina, probablemente está muy cerca todavía y va a encandilar al conductor. ¿Ya? Entonces, claro, depende del movimiento del vehículo azul. Si el vehículo azul sale harto, usted, claro, las coloca altas. Si no, baja nomás. Solamente fuera, Dani, de la zona urbana, solamente fuera de la ciudad. Dentro de la ciudad no se colocan las luces altas. Bien las preguntas. Creo que no vamos a alcanzar a hacer el test en este momento, pero en la mañana hicimos un test, ¿ya? Igual estamos repasando hartas cositas. Mañana vamos a partir también con un test otra vez. Bien, no debo adelantar a otros vehículos. Es que este tema es largo, por eso no. Pero bueno. No debemos adelantar cuando, como decía, la señal lo prohíba. Cuando vayamos en los puentes, no se debe adelantar. Antes de una subida tampoco, ¿ya? Y claro, normalmente uno adelanta por la derecha, ¿cierto? Sí. Pero el sobrepaso, o sea, uno adelanta por la izquierda, quiero decir, ¿ya? Pero uno puede sobrepasar por la derecha. ¿Se acuerda que mencionábamos la diferencia entre adelantar y sobrepasar delante? ¿Ya? Uno puede sobrepasar por la derecha cuando, por ejemplo, estemos ante un vehículo que esté esperando para virar a la izquierda. Nosotros podríamos pasarlo por la derecha, sí, sobrepasarlo por la derecha, claro, siempre y cuando tengamos espacio suficiente y hayamos señalizado con precaución y no generemos riesgo, ¿ya? Aquí podremos sobrepasar por la derecha, de lo contrario, siempre tendríamos que sobrepasar por la izquierda, sino, o adelantar por la izquierda, pero acá no, sobrepasamos solamente para sobrepasar por el lado derecho. En ese caso sobrepasamos por el lado derecho y cuando vayamos por una vía de 3 pistas, solamente en la zona urbana, ¿ya? Esto es la ciudad. Aquí yo puedo circular por cualquier lugar, por la izquierda, por el medio, por la derecha, da lo mismo. Aquí yo puedo sobrepasar por la derecha. Si esto está en la ciudad, yo puedo sobrepasar por la derecha, ¿ya? Sugei, los términos zona urbana, vamos a escribirlo aquí. Zona urbana viene de urbe. La urbe significa ciudad. La ciudad. La ciudad urbana es la ciudad. Zona interurbana. Hoy en día la ley es lo mismo que la zona rural para términos prácticos, ¿ya? Que eso es todo lo que está fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, ¿ya? Urbano, que algo que esté en la urbe, algo urbano es dentro de la ciudad. Algo interurbano o entre urbes, entre ciudades, está fuera de la ciudad. Entre la ciudad, zona rural. ¿Ya? Ahí está la diferencia, zona urbana y zona interurbana o rural, que como digo, para términos prácticos es lo mismo. ¿Ya? Soy espero que haya quedado más o menos clara la explicación. Aquí está la diferencia entre adelantar y sobrepasar, que ya la vimos, ¿cierto? Y recuerde que también hay otras maniobras que se pueden o no se pueden realizar. La maniobra de estacionamiento, por ejemplo, ¿ya? Se puede realizar. Sí, si tenemos esta señal de tránsito que nos lo permite, al lado izquierdo nos podemos estacionar si la señal está así, si esta señal está presente, quiero decir, ¿ya? De lo contrario, deberíamos preferir estacionar por el lado derecho de la calzada. ¿Por qué? Porque si al estacionar al lado derecho, o el hecho de estacionarme al lado derecho, me permite quedar con la puerta del conductor hacia la calle. Y eso es más fácil para, por ejemplo, poder salir, para poder mirar hacia adelante si hay algún peligro o para poder mirar por el espejo para atrás. ¿Ya? Siempre debo preferir estacionar al lado derecho, a no ser que no se pueda y porque algún otro motivo o por algún otro motivo esté esa señal de azul que me permita estacionar. Porque hay señales que no me permiten estacionar como las que vemos acá. Y acá hay dos señales que son muy parecidas, ¿se fija? Una que tiene una E con una X encima y la otra una E con una línea diagonal encima. ¿Ya? La E con una sola línea significa prohibido estacionar. Yo no puedo estacionar mi vehículo en ese lugar, ¿no? Pero sí tal vez me podría detener, porque esa señal solamente me prohíbe estacionar, a diferencia de la otra que me prohíbe tanto estacionar como detener. ¿Ya? Y una diferencia, o cuál es la diferencia entre estacionamiento y detención, es el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el estacionamiento es cuando usted va al supermercado a comprar, deja el auto en el lugar de estacionamiento, ¿cierto? Se baja, lo apaga, lo cierra.
se va a comprar, lo que demore. Eso es estacionar el auto. Pagar el motor, bajarse, dejarlo ahí. Por un tiempo largo, más largo del común, de lo que se demora, por ejemplo, un colectivo en esperar a que usted se baje para seguir su camino, ¿ya? Los colectivos, las micros, los Uber, qué sé yo, que lo van a dejar o a buscar, solamente se detienen momentáneamente mientras usted se sube o se baja, para después irse. Eso es una detención. Ya el estacionamiento es más prolongado, la detención es más momentánea. Así es, Dani, se puede estacionar al lado izquierdo si hay una señal de tránsito como esta que lo permita. Ahora depende de los entornos, porque muchas veces solamente se puede estacionar por la izquierda, sino por la derecha, pero va a estar señalizado ahí, siempre en los diferentes entornos, ¿ya? Ahora, donde yo no me puedo estacionar, donde esté la previsión de señal, ¿cierto? En la vereda no me puedo estacionar, en los pasos peatonales no me puedo estacionar, en doble fila tampoco, a los lados de los paraderos de buses tampoco, que eso, bueno, hay refugio para peatones, platabandas que son casi muy parecidas a los paraderos, son una extensión de terreno hacia el lado. Al costado de cualquier obstrucción de tránsito tampoco me puedo estacionar, porque si ya hay una obstrucción de tránsito y me estaciono al lado, solamente entorpezco el tránsito. En puentes, túneles, pasos sobre nivel, yo no me puedo estacionar. Mucho menos en la ciclovía. Yo en una ciclovía no me puedo estacionar, ¿ya? Y tampoco a menos de 5 metros de un grifo para incendio. A menos de 10 metros de un cuartel de bomberos tampoco, o de la entrada de un cuartel de bomberos tampoco. A menos de 20 metros de un cruce ferroviario tampoco. ¿Ya? Aquí se van a mencionar hartas, o se mencionan, por ejemplo, hartas distancias, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, a menos de 20 metros de una señal que le indique paradero de locomoción colectiva, yo no me deberé estacionar. Todas las medidas que están acá, el metro, aquí los 5 metros de un grifo, 10 metros de un cuartel de bomberos, son todas las distancias mínimas, ¿ya? Aquí solo 20 metros de un paradero. Yo a menos de 20 metros no me puedo estacionar, es decir, acá a 19 metros no puedo, pero a 21 metros sí podría, en el caso de esta pregunta, ¿ya? Claro, si la línea está con amarillo tampoco me puedo estacionar, al costado de las calles sí, sí podría, pero si es que claro, la vía está con amarillo no, claro. A menos de 10 metros de una esquina, de un pare también. Y claro, lo de la línea amarilla, como usted lo ha dicho, excelente. No olvidar tampoco estacionar frente a las salidas de vehículos de las casas, por ejemplo, en general, ¿ya? Recuerde que para estacionar en su prueba práctica tiene que usted cumplir con algunos requisitos también, ¿ya? Porque para hacer la diferencia y para que el evaluador de la municipalidad sepa que usted sabe reconocer la diferencia, que tiene que hacer usted? Detener el motor. ¿Ya? Eso es una de los tips, de los consejos que le doy para la prueba práctica, que cuando vaya a la prueba práctica y el evaluador le diga, estaciónese acá, tiene que usted revisar, mirar si puedo estacionar o no, porque probablemente le puedan decir, estacionas acá y hay un grifo, o esté muy cerca de un paradero, o haya una salida de vehículos. Usted dice, ah, pero hay una salida de vehículos, no me puedo estacionar ahí. Por ejemplo, se podría salvar de una falta grave, gratuita, ¿ya? Y claro, si usted ya se fijó que se puede estacionar, entonces en ese caso, claro, usted se estaciona lo más cerca posible, como me preguntaban delante. Tenemos que dejar una distancia de máximo para estacionar, ¿cierto? Sobre todo al lado de una solera. Máximo 30 centímetros de la solera. Esto, como digo, pregunta de, como dice Abigail, pregunta de prueba, ¿ya? Esa distancia, aquí por ejemplo hay un estacionamiento, ¿ya? En bajada, pero es un estacionamiento. Esa distancia que haya entre su rueda y la solera o el borde de la calle tiene que ser máximo 30 centímetros. No puede ser más de 30 centímetros. ¿Ya? 29, 28, calculado por supuesto de forma estimada, ¿ya? Ahora, respecto de otros vehículos, debo dejar por lo menos 60, como mínimo 60 centímetros. ¿Para qué? Para poder yo salir del estacionamiento, ¿ya? Tanto adelante como atrás. Eso también lo pueden observar. Claro, si hay varias trampas, por ejemplo, eso lo vamos a ver también en informaciones importantes, por ejemplo, la trampa del cinturón, por ejemplo. Hay otra trampa que le pueden hacer ir en el sentido contrario, por ejemplo, ¿ya?
Entonces, claro, al estacionar no olvide de tener el motor. En este caso, claro, como vamos a estar en la prueba, no sacamos la llave, pero sí apagamos el motor. ¿Ya? Si se va a bajar en algún momento, trate de mirar antes de abrir la puerta. Y como dicen en el chat, en las vías concentran cierta inclinación, dejar las ruedas giradas hacia la cuneta o hacia el centro de la calzada según se trate de bajada o subida. Como dice Gabriel ahí, en la bajada las ruedas van hacia la cuneta. En la bajada las ruedas van así, hacia afuera de la calle. La idea es que se tope la rueda con la solera para generarse un punto de apoyo que me permita con mayor facilidad o mayor seguridad, más que facilidad, mantener el vehículo detenido y fijo justo en la bajada. ¿Ya? Esa es la idea de la rueda girada hacia afuera para la bajada. Ya, en caso de que no esté ese punto de apoyo, igual la dejo girada hacia afuera para que en caso de que el freno de mano no llegue a funcionar, el vehículo, si es que se llega a ir para adelante, se vaya para afuera de la calle, no hacia el frente, corriendo riesgo de chocar a otro auto, por ejemplo. ¿Ya? Esa es como la idea. Y en la subida, como dice también ahí Gabriel en el chat, la rueda va para el otro lado, la rueda va mirando hacia el centro de la calle, ¿ya? Hacia el centro de la calle. La idea entonces es que, claro, se genera el punto de apoyo, pero en este caso con la parte trasera de la rueda que gira. Nico, no, porque las luces de estacionamiento son solamente en caso de emergencia para no dejar las luces bajas encendidas, ¿ya? Solamente para eso, no para estacionar en, en la calle ni en la prueba, ¿ya? Porque nosotros vamos a ir circulando normalmente con las luces bajas, pero para estacionar en caso de emergencia en la noche no me sirven las luces bajas. Yo no tengo que dejar las luces bajas encendidas, tengo que apagar las luces bajas. Pero no las tengo que apagar por completo, tengo que dejar solamente estas que son las de estacionamiento, que no son las del triángulo. Las del triángulo yo me voy a estacionar, coloco el triángulo. Mentira, las del triángulo no se llaman luces de estacionamiento, se llaman luces de emergencia o de advertencia de peligro. Las de estacionamiento son estas de aquí. ¿Ya? De día, no. De día solamente para el caso de emergencia, las luces de emergencia. Si yo me quiero estacionar en algún momento, en el día, o en está el estacionamiento, por ejemplo, del supermercado, ¿ya? Usted se va a estacionar ahí para dejar el vehículo en el super, no deje ninguna luz prendida, apáguelas todas. Si usted va a estacionar en un garage particular, ahí apague todas las luces. Si las luces de estacionamiento se dejan encendidas solamente cuando es en caso de emergencia. Ya no olvidar eso. Solamente para complementar las luces de emergencia. Por lo menos eso es lo que finalmente dice el libro y así lo enseñé yo, ¿ya? Importante entonces que eso sea realizado de manera muy, muy cuidadosa. Aquí está, mire, estacionamiento de noche o cuando exista escasa visibilidad. Solamente ahí procure ser visto por otros usuarios de la vía. Para ello utilice en todo momento las luces de estacionamiento. Lo que decíamos ahora, no normalmente, solamente ahí, ¿ya? Una consulta para... ¿Cuál es la consulta? Dígame ahí, María. Es que, claro, me está contando un poquito, pero ahí me puede contar después. ¿Ya? Nunca he visto ese logo, tenés que buscarlo en el telecomando de las luces bajas, porque puede ser muy parecido a ese logo también. ¿Ya? En general, ese es el símbolo de la luz de estacionamiento. ¿Ya? Ahí está. Y claro, en estacionamiento por emergencia, no solamente las luces de estacionamiento, sino que también las luces de emergencia, ¿cierto? O los triángulos de emergencia, si su vehículo finalmente los trae, que debería ser así, ¿ya? Y si está, por ejemplo, en una zona donde hay mucho vehículo. Y para bajarse a colocarlos, siempre con el chaleco reflectante puesto, ¿ya? Lo último, dos cositas, cruces ferroviarios, pero la maniobra de reversa primero. La maniobra de reversa no se permite para la circulación, es decir, solamente puedo retroceder para estacionarme, para salir de un estacionamiento o para liberar la circulación, por ejemplo, porque me detuve frente a una salida de vehículos, ¿ya? Para circular, no. En un cruce, como lo vimos delante, no se permite, según la ley, a menos que reciba la, la indicación expresa de un carabinero. ¿Ya? Siempre mucho cuidado al retroceder porque han pasado muchos accidentes al respecto, sobre todo con niños pequeños. Ya, observen muy bien, hágalo suavemente, despacito, nomás con el embrague en el punto de fricción ahí, de a poco. Y lo último, en los cruces ferroviarios, sea precavido, porque ante la presencia de cruces ferroviarios tenemos que parar siempre, aunque veamos que no viene, o sea, que no se escucha el tren o que ya está despejada la vía. Igual, ya pare, mire y escuche, eso es lo que
se promueve como conducta para poder realizarse ante un cruce ferroviario. De ella que se haga siempre o no, va a depender de usted, pero solo aquí nosotros le promovemos que se respete, ¿ya? Así que pare, mire y escuche, tenga su vehículo. Si usted va a cruzar como peatón también, obviamente. Si usted va a cruzar un cruce ferroviario como conductor, y si lleva la radio del vehículo, apáguela para poder escuchar en caso de que la visibilidad no sea suficiente y así percibir a través del oído si se aproxima un tren o no. También si usted va combinando con audífonos, es importante que, bueno, aquí observemos y escuchemos si es que no hay mucha visibilidad, ¿ya? Toda la responsabilidad de los conductores de los vehículos de los cruces ferroviarios, porque el tren no puede detenerse fácilmente. Ya hablábamos delante que un tren a 100 kilómetros por hora, dependiendo del peso, puede tardar entre 800 a 1000 metros para detenerse. ¿Sí? Si no hay un espacio suficiente al otro lado del cruce ferroviario, no atraviesa el cruce ferroviario. ¿Ya? La idea es que nos quedemos atrás. Lo mismo cuando están esas zonas amarillas que veíamos en la intersección. No se detenga justo después del cruce ferroviario, ni estacione a menos de 20 metros del mismo, ¿ya? La otra recomendación de los cruces ferroviarios es que si su vehículo se descompone en el cruce ferroviario y hay más personas que vayan en su vehículo, lo primero es dejarlas salir, ¿cierto? Para salvar su vida, si es que se aproxima un tren. Y en caso de que no se aproxime un tren y usted ya se aseguró de que eso es así, ¿cierto? Puede hacer bajar a esas personas para que le ayuden a empujar el auto, a sacarlo de las vías, ¿ya? De lo contrario, si ya viene el tren o no está segura, mejor alejarse, ¿ya? Bien, el tema que estamos viendo ahora, normas de circulación, es un tema extenso que por más que trato de resumirlo, es imposible resumirlo en menos de una hora, en media hora para poder hacer un test a esta hora de la noche. Ya, así que lamentablemente no alcanzamos, pero ya mañana vamos a partir de inmediato con un test tempranito para que usted pueda participar con nosotros. ¿Qué dice, profe? ¿Por qué se puede tener un tren en la vía? Depende, o sea, es que depende de los trenes, porque acá normalmente dice que un tren, perdón, un auto. ¿Por qué se puede tener un auto en la vía? Por desperfecto mecánico, por ejemplo, Nicole, por un desperfecto mecánico, justo se quedó con desperfecto mecánico en la vía férrea, ahí quedó, por ejemplo. Se apagó porque se puso nervioso, se quitó, quitó muy rápido el pie del embrague, también se puede apagar, después puede que no encienda, ya por pana de benzina, por ejemplo, etcétera. Puede pasar por cualquier cosa, ¿ya? Entonces es importante que nosotros primero revisemos el estado mecánico del vehículo, lo tengamos con benzina, por supuesto. Y en caso de que usted vea que su vehículo está funcionando con desperfectos, bueno, trate de no pasar el cruce. O pasarlo, pero más rápidamente. ¿Ya? Lo importante es que, claro, mantengamos el vehículo en buen estado. ¿Sí? Bien. El resumen entonces ya lo acabamos de terminar. Estamos viendo normas, o sea, vimos normas de circulación. Esto va a quedar guardado, por supuesto, para que usted lo pueda ver cuantas veces quiera. ¿Qué dice?